Hola a todos. El día de hoy voy a estar hablando sobre las características de la dicotomía. Y bueno, creo que primero voy a iniciar explicando qué es una dicotomía, porque la idea de dicotomía, aunque puede ser muy sencilla, a veces nos podemos confundir con las palabras. ¿Qué es dicotomía? Dicotomía pues tiene la palabra o el sufijo di, de dos, dúo. Entonces es cuando tenemos dos extremos, como el blanco y el negro, triste, feliz, día, noche, masculino, femenino. Entonces tenemos dos de un extremo, por así decirlo. Podemos decir también como en la política, los de izquierda, los de derecha. Y bueno, yo he hablado mucho sobre esto, sobre las dicotomías, las diferencias entre los extremos, qué significa, incluso al punto como, por ejemplo, de llegar a causa y efecto. Una causa genera el efecto y ese efecto se vuelve una causa del siguiente efecto y así sucesivamente. Entonces, estas cosas son bastante abstractas y entenderlas puede costar, pero también lo que cuesta más, yo creo, es entenderlas a un nivel práctico, a un nivel tangible o aplicable de la vida. Entonces, pues voy a hacer este video esperando que me ayude como a reflexionar un poco. Y bueno, voy a estar hablando de 4 cualidades para empezar que tiene la dicotomía. Es decir, la dicotomía se puede decir que esos dos extremos. A esos dos extremos se les llama o se le llama dicotomía. Entonces, si yo estoy hablando de enfermo versus saludable, esa es una dicotomía. Entonces voy a estar hablando un poco sobre sus características y yendo más allá de la simple comparación. Primero, las cualidades contrastantes, es decir, esos dos extremos, enfermo, saludable, de una dicotomía serán acentuadas o enfatizadas cuando existen dos extremos. Esto quiere decir que sin el opuesto, por ejemplo, si no hubiera un opuesto para enfermo, o sea, si todos siempre estuviéramos enfermos y nadie nunca estuviera saludable, no habría forma de saber qué es saludable. Y puede sonar un poco sentido común, un poco lógico, así de, pues obviamente, pero esto es muy importante porque entonces, ¿qué hay allá afuera que no sabemos que existe porque no existe su extremo o su opuesto? Ya que al tener un opuesto, tener ese opuesto, enfermo, saludable, es lo que hace que los dos se enfaticen, ¿no? O sea, una persona que es muy social, comparándola con una persona que es muy tímida, se acentúan sus extremos, ¿no? Incluso esto es bastante interesante porque podemos decir en una relación, si tú eres un poco sociable y la otra persona es tal vez un poco tímida, ¿no? O sea, con sus amigos, pues no eres el más social de tus amigos, pero sí un poco social, ¿no? Y esa otra persona no es la persona más tímida de sus amigos, pero sí un poco tímida, y los juntas aisladamente, o sea, ellos dos nada más. Obviamente el que es un poco social en comparación a la persona que es un poco tímida se va a ver mucho más social, y la persona que es un poco tímida en comparación con el que es un poco social se va a ver muy tímida. Entonces se acentúan esos extremos, ¿no? Que es el primer principio. Esas cualidades contrastantes, que es por ejemplo la cualidad de ser social contra la cualidad de ser tímido, o la cualidad, acá hay otro ejemplo, de ser fuerte versus la cualidad de ser débil, alguien que es fuerte. Puede que esa persona no sea tan fuerte, pero si se compara con una persona que es no tan fuerte, pues rápidamente vas a decir, oh, esta persona es más fuerte que esta persona, por lo tanto, este es fuerte y este es débil, ¿no? O sea, extremos, dicotomía. Eh, entonces, esas cualidades se acentúan o se enfatizan, es decir, se hacen más notables, más notorias. Incluso se puede decir que se llegan a exagerar, ¿no? Porque si tú pones a esa persona que es muy social ante esta persona que es muy tímida,
tú pones a esa persona que es muy social con su grupo de amigos, tal vez ahí no es tan social, ¿no? Entonces se exagera, pero es relativo al contexto, ¿no? O una persona que es tal vez un poco responsable contra otra que es un poco irresponsable, se acentúan sus diferencias y vas a decir, oh, Carlos es mucho más responsable que Jaime. Jaime es un irresponsable, ¿no? Porque los vas a comparar, ¿no? Entonces ahí está ese efecto que muchos dicen que es el efecto de contrastar, que también vamos a estar hablando de eso, se utiliza para persuadir a las personas, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer quedar mal a Jaime, porque te cae mal Jaime, pues le dices a tu jefe, oh, Carlos es muy responsable y Jaime es irresponsable, cuando tal vez Jaime ni siquiera es tan irresponsable, pero lo comparas con alguien que es sumamente o que es más responsable que esa persona, y obviamente ese contraste en la mente de las personas va a quedar así como muy notorio, ¿no? Que incluso se puede decir que es como Donald Trump siendo presidente, y muchas personas que dicen, oh, Donald Trump es esto y aquello, pero ¿con quién lo estás comparando? Lo estás comparando con presidentes anteriores en Estados Unidos, con presidentes del mundo que son muy diplomáticos, muy callados. Entonces, obviamente, si Donald Trump sale y empieza a hablar, ese contraste se va a ver más, se va a hacer acentuado, ¿no? Ok, principio número 2. Los extremos que se eligen dependen del contexto y son relativos entre sí como entre los demás, ¿no? Y esto es muy importante porque ya empecé a dar pistas de este segundo principio, ahorita con ejemplos del primer principio, pero básicamente va a depender todo de con qué lo quieres comparar, ¿no? Yo quiero comparar a Carlos, que es muy trabajador, con Jaime, que no es tan trabajador, que no es tan responsable, pero ahora si yo comparo a Carlos con Luis, y en donde Luis es sumamente responsable, sumamente disciplinado, Carlos ahora se ve irresponsable comparándolo con Luis. ¿Sí ven? Entonces, eso es magia porque es relativo a, ¿no? Y, o sea, eso te... Ahorita voy a hablar de las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en la epistemología o en el conocimiento, pero básicamente no hay algo como objetivo, ¿no? No hay algo absoluto. La verdad, en este caso, no es relativa porque va a depender. Y sé que esa idea de la verdad es relativa es el inicio al caos, a descender. Entonces, yo nada más quiero como hablar de eso, pero yo no quiero provocar ni dirigir a las personas hacia ningún lado, porque sé que ahí es donde la gente puede perder la locura. Es simplemente interesante analizar esto de una dicotomía. Entonces, aquí pongo, por ejemplo, alguien que es extravertido, no es extrovertido, es extravertido, nada más que luego dicen extrovertido. Alguien que es extravertido, vamos a decir Carlos. Carlos es extravertido en comparación a Jaime, que es introvertido. Y los dos ni siquiera es que sean tan extravertido e introvertido, simplemente cuando se comparan, pues se acentúan esas cualidades y entonces decimos, oh, él es muy extravertido, ¿no? O si Carlos está en un grupo de pura persona que es como tímida, pues obviamente va a ser como, oh, mira, él sí es muy social, ¿no? Ahora, el introvertido, entonces vamos a hablar de Jaime. Jaime supuestamente en comparación con Carlos es introvertido, ¿no? Pero ahora tú tomas a Jaime con sus amigos, estos amigos que son súper tímidos, y ahora Jaime parece extravertido, ¿no? Entonces es a lo que me refiero con la relatividad, va a depender de los puntos de referencia. Y no solamente de los puntos de referencia de uno con otro, sino de múltiples puntos de referencia. Entonces, en este caso tú puedes comparar algo, comparar A con B, pero luego cuando comparas A y B con C, pues esa clasificación o esa categorización va a reajustarse, ¿no? En donde si esto es más rápido, es como eso de, por ejemplo, eh, ¿qué es más rápido? ¿Una bicicleta o una motocicleta?
No, pues una motocicleta es más rápida que una bicicleta. Pero ahora introduces la variable C, que es un carro, ¿no? Y ahora, ¿qué es más rápido? No, pues el carro es más rápido que la motocicleta, entonces ahora la motocicleta es más lenta que el carro, ¿no? En donde en primera instancia la motocicleta era más rápida que la bicicleta, ¿no? Y así, o sea, todo va a depender de los puntos de referencia, ¿no? Entonces, esto se usa para persuadir porque tú, por ejemplo, algo que usan mucho en los libros, de ejemplo, de persuasión y cosas así, es justamente cuando explican, cuando quieres hacer una venta, vamos a decir que tú quieres vender tu pluma por 50, lo que sea, ¿no? $50, pesos, lo que sea. Se supone que no debes de llegar aislado a eso, o sea, no debes de decir, ten, esta pluma te la vendo por 50, no. Lo que debes de hacer es primero poner como un punto de referencia. Y en este caso el punto de referencia, que esto lo hacen seguido las empresas, las tiendas. Es decir, te vendo esta pluma por 100 o por 80 pesos, dólares, lo que sea. Y entonces la persona va a decir, no. Y yo, ok, tengo acá una pluma que es más o menos igual, pero es más barata. Te la vendo por 50. Entonces la persona dice, bueno, está bien, porque es más barata, pero ese es el punto de referencia que se está usando, ya que dicen que el ser humano no puede juzgar las cosas aisladas, ¿no? Es como un ejemplo que estaba leyendo que te dicen, esa empresa ha generado el 14% de sus ingresos o algo así, ha generado o ha ganado el 14% de sus ingresos. Entonces, si tú no sabes ¿eso qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? O sea, tienes que saber de eso, tienes que poder compararlo, contrastarlo. Si no, no significa nada. Y es ahí donde entra eso del significado. O sea, el significado, como en el constructivismo, se tiene que asociar con experiencias previas, con conocimiento previo. ¿Con qué lo vas a asociar? ¿Con qué lo vas a contrastar y comparar? Si no tienes puntos de comparación, es como ahorita vamos a llegar, es como la normalidad. No existe. O sea, la normalidad, todo lo que tú ves como normal, en donde no tienes puntos de referencia, no existe, es invisible. O sea, no lo alcanzas a ver. ¿Cuántas cosas no habrá? ¿Cuántas, por ejemplo, ahorita vamos a ver emociones, cosas de la vida, o sea, físicamente que existan, tal vez que ni siquiera podemos alcanzar a ver, porque no hay puntos de referencia para compararlos. Es como cuando dicen, tienes el fondo y tienes lo que está al frente. Y puedes ver lo que está al frente porque tienes el fondo para contrastar y comparar y te sirve de punto de referencia. Entonces, cuando me muevo relativo a el fondo. ¿No? Mi cabeza se mueve relativo al fondo, pero si no tuviéramos fondo y yo me muevo, no habría forma de saber que me estoy moviendo. Es como la teoría de Einstein, esa era la idea de Einstein, ¿no? En donde ponen un ejemplo, también vamos a llegar a eso, pero se está moviendo una nave por el espacio. Entonces, si el espacio es vacío, no hay forma de saber qué tan rápida va esa nave, porque no hay con qué compararla, ¿no? Entonces, cuando pones un planeta enfrente de la nave o algo así, ahora ya ves qué tan rápido va la nave, pero siempre y cuando no haya puntos de referencia, no puedes, o sea, es como invisible para ti, ¿no? O sea, y entonces ahí podríamos decir, ¿cómo, cómo pueden las cosas existir sin puntos de referencia? Y entonces, sin puntos, las cosas realmente existen sin puntos de referencia. Y si sí, entonces podríamos decir que esa podría ser una definición del conocimiento puro y objetivo, sin tener que comparar o contrastar con algo. O sea, si algo existe simplemente así y tú lo ves, lo analizas, pero ni siquiera es necesario verlo porque eso es una idea antropocéntrica. O sea, yo necesito verlo y analizarlo y obviamente yo necesito algo con que asociarlo, contrastarlo para poder identificarlo, para que pueda existir para mí, ¿no? Pero viéndolo desde el punto objetivo, así casi como el noumenen o el noumenon de Kant, o sea, la cosa en sí sola existe ahí, pero nunca la podemos detectar porque, pues,
nosotros nada más la vemos a través de los sentidos y ahora toda esta noción de que necesitamos asociarlo con otra cosa, contrastarlo, compararlo, si no es invisible para nosotros, prácticamente no existe. Entonces, bueno, tercer principio, no existe una dicotomía real porque el punto de referencia o variable contrastante se puede elegir. Siempre y cuando tú puedas elegir con qué comparar y contrastar algo, pues es relativo a eso, ¿no? Básicamente, entonces, incluso nos podemos decir que los humanos, somos creadores de fantasías, o sea, nuestra imaginación es la que nos da todas esas cosas que sabemos, que decimos que es conocimiento. Eh, Esto es porque, eh, o sea, bueno, primero, no existe una dicotomía real porque como ahorita saqué un video comparando tres diferentes tipos de personalidad, por ejemplo, el responsable, el irresponsable, pero luego hay otro más irresponsable que es irresponsable, entonces ese primer irresponsable ahora se vuelve más responsable que el que es más irresponsable. Entonces no existe una dicotomía real porque siempre puedes encontrar, y donde se cae la idea de la dicotomía es cuando introduces una tercer variable. Si hay una persona enferma y una persona saludable, pero metes a una persona menos saludable o menos enferma o más saludable, lo que sea, de nuevo se va a tener que reorganizar esa dicotomía y entonces es relativa a las variables que presentes, que introduzcas. Entonces realmente no existe, ¿no? Ahora, podemos decir, ¿lo relativo existe? Es una buena pregunta, porque es como decir, la verdad es relativa, pero a pesar de que sea relativa, existe, porque es como eso que puedes ir como ajustando y reajustando y reajustando. Entonces, el ajuste y el reajuste existe. No, no, no es que, o sea, podemos decir, sí, o sea, esta cualidad de que esta persona es súper responsable y está irresponsable y luego así, tal vez eso sí no exista, pero lo que sí existe es como este marco de ajuste y de reajuste que podemos ir haciendo como, no sé como qué analogía se me ocurre, pero sí como en mecánica o en ingeniería, en donde puedes ir como modificando, o en un videojuego donde vas moviendo al monito o lo que sea para irlo adaptando y readaptando y adaptando, ¿no? Algo así. Entonces, no existe una dicotomía real porque el punto de referencia o variable contrastante se puede elegir. Y ya que se puede elegir, pues básicamente caemos otra vez en algo que realmente no es científico, es antropocéntrico, al menos que me quieras decir que lo científico es antropocéntrico, o sea, entonces no me vengas hablando de realidades y de ciencia objetiva pura, ¿no? Y ahí ya entraríamos en ese debate. Bueno, cuarto principio, ¿qué no existe? Entonces, ¿qué es lo que no sabemos que no sabemos? ¿Qué es lo que existe que no logramos ver? Que es invisible, ya que no tiene un punto de contraste, un punto de referencia, no tiene un fondo, no sabemos que está ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí consulté a ChatGPT, me dice, si solo hubiera un color, la noción de color no existiera, ¿no? Y este es con el video que hice sobre el efecto del contraste, en donde expliqué esto, como por ejemplo con la idea lingüística de que en Estados Unidos no usan el tú y el usted, y en México sí, pero también en Colombia no usan el tú, a todos les dicen usted, incluso un papá a su hijo le dice usted mi hijo se tiene que poner las pilas o así, ¿no? Bueno, lo dirían de otra forma, pero le habla de usted, entonces hay esa dicotomía de respeto versus irrespetuoso o respetuoso versus irrespetuoso, o sea, cuando uno usa el usted es respetuoso y cuando uno usa el tú es irrespetuoso, por ejemplo. En ese caso ya no existe esa noción en Colombia, como en Estados Unidos con el inglés, porque, o sea, no existe, ¿no? Porque todo es you en inglés y todo es usted en Colombia. Sin embargo, en México sí existe ese contraste, esa dicotomía, y entonces eso hace que surja esas dos cualidades de respetuoso usted e irrespetuoso tú, ¿no? Entonces, si hubiera un solo color, pues la noción de color no existiera.
¿De qué hay solamente una cosa o cuántas cosas son solamente una cosa que no logramos saberlas, que no logramos verlas? Las cosas existen porque se pueden diferenciar unas con las otras, diversos puntos de contraste, por ejemplo, y en este caso hablamos de la diferenciación. La diferenciación empieza con el bebé, ¿no? Cuando uno es bebé, y creo que Spitz o Fritz hablaba de esto en su libro El primer año de vida del niño, y él mencionaba que un bebé es como una masa, ¿no? Que incluso como todo lo que siente a su alrededor, siente que es uno con él. O sea, la mamá percibe, y esto ya lo he hablado antes también, percibe que la mamá está junto con él. O sea, todo es uno, ¿no? Y entonces de lo que se trata el conocimiento, el aprendizaje y el crecimiento es de ir diferenciando y discriminando esto de esto, ¿no? Mi mamá está allá, yo estoy acá. Ahora, esta es mi mano, este es mi brazo, esta es mi otra mano. Ahora, estos son mis dedos, estas son mis uñas, e ir diferenciando. Y luego eso de forma más abstracta, ¿no? Como los conceptos. ¿Qué es justicia? Pues la justicia puede llegar a ser venganza, la justicia puede llegar a ser el equilibrio, etcétera, ¿no? Y entonces distingues así partecitas, partecitas, y esa diferenciación es lo que te hace en teoría crecer, madurar. Entonces, si no tenemos con qué contrastar algo, básicamente no existe, no lo conocemos, ¿no? Qué loco. Entonces yo pregunto, ¿no existe? Ah, no, y entonces ChatGPT me dijo, no existe lo absoluto o lo puro, ¿no? Y dije, pues eso qué puede significar. Yo entiendo como que no existe eh, la totalidad, ¿no? O lo puro en este caso, pero es lo mismo, o sea, necesitamos estar contrastando una cosa con otra para poder entenderlas, y si no tenemos eso, pues no podemos conocerlo, ¿no? Entonces creo que aquí más bien lo que me está dando a entender es que no existe lo absoluto o lo puro para nosotros porque no logramos a contrastarlo con otra cosa. Eh, pero yo diría, pues sí, o sea, o al menos que no entendí, lo puro se puede contrastar con lo impuro, y lo absoluto se puede contrastar, por ejemplo, es como el ser, se puede contrastar con la nada. Entonces podemos conocer esas dicotomías, aunque son muy abstractas. O puede ser como un único sonido desde el nacimiento. ¿Qué tal si todo el tiempo hay un sonido que todos escuchamos, pero que no percibimos escuchar? O sea, en inglés sería we hear it, but we don't listen. O sea, con la mente no lo percibimos, pero sí con el sentido, porque no hay nada con qué contrastarlo, ¿no? O olores invisibles, o sea, olores. Y ojo, todas estas cosas tienen que ver con los sentidos, cosas que no alcanzamos a ver, escuchar, sentir, oler, porque no hay algo con qué contrastarlo. Olores invisibles porque no hay justamente otra cosa con qué contrastarlo. Emociones sin opuesto. Puede que muchas personas reaccionen de alguna forma, pero nadie detecta eso porque no hay como un contraste, no hay un fondo. Entonces cuando una persona se muestra así, nadie lo ve, ni siquiera esa persona. O el movimiento, como ya expliqué, el movimiento sin referencia, como Einstein decía, de no saber qué tan rápido vas si no tienes un punto de referencia. Entonces, si tú vas por el espacio y no hay fondo y simplemente te vas moviendo así, no hay forma de saber, incluso si te estás moviendo o si estás parado, porque no hay con qué contrastarlo, ¿no? Mm, ok. Sin embargo, existe el principio de contradicción, en donde, en este caso, como existe el principio de contradicción, así sabemos que sabemos. Así sabemos. En este caso es como la respuesta a la interrogante de la epistemología, ¿no? La epistemología es el estudio del conocimiento y pregunta cómo sabemos lo que sabemos, no es una metapregunta. Entonces muchas personas pueden decir, no, pues por experiencia, porque me lo dijeron, porque lo leí en un libro, por experiencia, porque lo viví, etcétera, ¿no? Pero te vas más allá, pero ¿cómo sabes que sabes? Ah, pues por los sentidos, pero ¿cómo sabes que estás sabiendo? Y en este caso, una de esas preguntas puede ser pues
por la contradicción, ¿no? Por la paradoja o por los opuestos que existen. El principio de contradicción es una ley lógica, una de las tres leyes lógicas, que incluso si tratas de contradecirla, la estás afirmando. Y si la afirmas, ¿no? Que ya he explicado esto también. Si tú dices, la ley de contradicción existe porque dice que siempre hay un opuesto o sea, hay un antítesis para una tesis, ¿no? O sea, dos extremos, una dicotomía, y tú dices, no es cierto, entonces esa idea tú la estás contradiciendo con tu idea y estás generando esa dicotomía, ese contraste. Entonces, por eso es una ley lógica, porque no importa cómo lo veas, es real, es verdad, siempre. Eh, y en este caso podemos diferenciar, contrastar y comparar, ¿no? Diferenciar es distinguir una cosa de la otra. Contrastar es ver justamente sus diferencias en cuestión de cualidades. Y comparar, a veces también se dice comparar es ver sus diferencias, pero por definición se supone que comparar debe de ser las similitudes, o sea, estás viendo en qué se parecen. Esa bici es roja y ese carro es rojo, los estás comparando. Pero cuando dices el carro va más rápido que la bici y la bici va más lenta que el carro, los estás contrastando porque estás enfocándote en sus cualidades diferenciales o que se contrastan entre sí, ¿no? Eh, Ahora, si no sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, regresando a la idea de que el principio de contradicción o gracias al principio de contradicción es que sabemos, pero igual eso es a nivel antropocéntrico, a nivel del ser humano, porque igual es como la fantasía que nosotros nos generamos para entender al mundo, pero puede que ni siquiera sea cierto eso, ni siquiera sea parte de la totalidad de lo que es la vida. Puede que eso simplemente sea nuestra fantasía y la realidad o la vida sea completamente otra cosa diferente. O puede que sí sea mucho de lo que es la vida y la realidad, pero nos sigue faltando. No tenemos todas las respuestas, todo el conocimiento. Yo digo, debe de haber cosas aquí entre nosotros que no vemos, que existen, pero que son invisibles para nosotros. Entonces, sin ese principio de contradicción, sin ese contraste que nosotros mismos nos imaginamos, que nosotros mismos inventamos, por así decirlo, sin eso no sabríamos, porque si no tenemos puntos de referencia de nuevo, no hay forma de conocer, ¿no? Y es una afirmación precipitada de mi parte decir esto porque realmente yo no tengo evidencia ni forma de argumentarlo más allá de simplemente verlo por primera vez ahorita y pensarlo y decirlo. Eh, pero sí, o sea, podría decir que, o más bien qué cosas existen y vemos que no tienen puntos de comparación, que no se contrastan con nadie y sin embargo podemos verlas, podemos saber de esas cosas, ¿no? Porque pues, ¿qué podemos decir? O sea, incluso las emociones decimos, el opuesto de felicidad es tristeza, pero luego también decimos, el opuesto de felicidad es enojo, o es miedo, o cuál es el opuesto de miedo, o sea, o cuál es el opuesto, por ejemplo, o sea, del enojo, ¿no? O sea, el entendimiento y ahí, por ejemplo, con las emociones se hace como un revoltijo, pero podemos decir, pues por eso hay muchas, porque entre sí logramos distinguir cuál es cuál, entonces como ya vimos, no es una dicotomía, sino que son grados, que ya hemos hablado de eso también. Entonces, aquí también me gustaría mencionar las personalidades tipo A, tipo B, o cuando comparamos una ciudad con otra, una cultura con otra, es como eso, la normalidad, ¿no? Tu cultura, tú piensas que pues es la forma de ser, o sea, no hay más. Y tú nunca vas a poder ver ni analizar si lo que tú estás viviendo es bien o mal o cómo, no vas a poder nunca evaluarlo hasta que veas otra cultura y entonces puedas contrastar con esa cultura y decir, o sea, esto que está acá
es así y así, porque esto lo veo así y así, y ahora ya tienes puntos de referencia. Las personalidades, ¿no? Ves una persona que es más activa y más ansiosa en contraste con una persona que es más pasiva o más depresiva y también logras hacer ese contraste. Sí, formas simplemente como sencillas de distinguir el mundo, ¿no? Como ahorita se me viene a la mente mucho viendo como la realidad, el fondo, y creo que le llaman el fondo y lo que está al frente, ¿no? O sea, tengo aquí esta botella de agua y la pared atrás, ¿no? Entonces la pared es el fondo y la botella es lo que tengo al frente y así. Entonces es la forma en la que vas diferenciando. Este, y si no tuviéramos eso, pues no podríamos distinguir. O corazón y mente, ¿no? O sea, cuando piensas más con la mente, fríamente, que cuando piensas más con el corazón, más cálido y más empático con las personas, cuando eres más individualista o más social, etcétera. Mm, o incluso también esta idea que puse hace poquito, en donde hablaba de las suposiciones y del interés propio o el propio beneficio o el egoísmo. Entonces yo creo que en el fondo de todo lo que hay son suposiciones, no es conocimiento, no es conocimiento verídico, científico, empírico, bla, bla, bla. Son suposiciones, son prejuicios que tenemos sobre cómo pensamos que el mundo funciona en relación a lo que los demás dicen que está bien. Entonces confirmamos, sí, sí es esto, sí, sí, la gravedad es esto donde se caen las cosas, sí, 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 y ya. Pero no sabemos, o sea, eso realmente no hay forma de verificarlo. Simplemente son consensos entre personas comunes y son suposiciones, ¿no? Y por supuesto está el interés propio, el propio beneficio o el egoísmo. Todo lo hacemos por eso. O sea, aunque queremos, por ejemplo, una empresa que empieza a decir, oh, yo lo hago por mis clientes, yo lo hago por el futuro, no es cierto. O sea, todo tiene el interés propio. Es que, what's in it for me? ¿Qué gano yo? ¿No? Yo quiero ganar. Y así conduce la gente además. O sea, yo primero y esa es la regla en el tráfico, ¿no? Entonces aquí ya para ir terminando me gustaría agregar esta idea de que Dios es el inconsciente que estaba pensando y entonces cuando accedemos a esa parte de nosotros como oscura, tal vez ahí es donde está Dios, creo que ya la han mencionado mucho, y ahí se encuentra todo lo humano. Se manifiesta con cosas específicas como la intuición, el impulso, el instinto, la reacción. Por ejemplo, en tráfico, cuando haces algo que no, en lo que no piensas o cuando se te viene una idea, o sea, cosas específicas que vienen del inconsciente, reactivas, impulsivas o incluso la intuición. No sé cómo explicarlo, ponerlo en palabras, pero me da esta sensación esta persona o así. Pero paradójicamente también el inconsciente y Dios están con las cosas generales, globales, como la dirección de tu vida, hacia dónde va tu vida en general. O sea, piensa en los últimos 10 años de tu vida, ¿ese proceso tú lo elegiste o fue más como inconsciente? Entonces es paradójico y de nuevo se puede hacer esa dicotomía, ese contraste, porque podemos decir, pues las decisiones que tú tomas básicamente son inconscientes tanto en lo específico como en lo general. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tienes tú el control? ¿No? Y podemos distinguir esas dicotomías. Podemos ver lo específico porque existe lo general y podemos eh, decir y hablar de lo general porque existe lo específico, ¿no? Entonces, ¿dónde entras tú? Pues básicamente tú eres el filtro y el intérprete. Tú eres quien describe la vida y el intérprete, pues en este caso, eres más como... El intérprete estaría al final del camino. O sea, hoy en día tú hablas de tu pasado, de tu vida o de la vida, en cuestión del pasado, de tu experiencia, y serías ese intérprete, serías quien explica qué ha pasado, ¿no? Y el filtro sí hace referencia, yo creo, más al proceso. O sea, cuando estás viviendo la vida, o ahorita como la estás viviendo y sigues en proceso, vas filtrando tú cosas. A través de ti, tú eres el filtro que elige, pero también, de nuevo, de forma consciente e inconsciente, que sí, que no, ¿no?
Que ahí, pues yo digo, hay cosas como conscientes que tú tal vez sí dices, yo quiero esto y así, pero ahí caemos en la controversia de si existe el libre albedrío, si realmente estás a cargo de tu vida o si eres como una marioneta del destino, ¿no? Como dijo Shakespeare, soy un juguete del destino que simplemente el inconsciente te va moviendo y tú crees que estás a cargo, pero no, porque ni siquiera estás a cargo de lo específico ni de lo general. Entonces realmente ¿dónde estás a cargo? Tal vez tu único cargo es ser intérprete de lo que te pasa, hablar, narrar lo que te pasa y ya. O sea, eres una consecuencia, eres el efecto, donde tú existes o tú existes como efecto, como resultado de una vida que se vive de forma inconsciente, dormido, ¿no? Tú realmente no estás a cargo ni tienes el control de tu vida. El único momento en el que tienes control y o conciencia de tu vida es ya al final o cuando te detienes a hacer introspección, ¿no? Qué loco. Ok, y bueno, todo esto, ¿qué implicaciones tiene en la vida real? ¿O qué implicaciones reales, no? Porque sí, pero todo esto, ¿qué? ¿A dónde me lleva? Eh, pues en primer lugar no existe el absolutismo, lo dogmático, entonces cuando decimos es que las cosas son así, no, estamos viendo las cosas así por el momento, sí, pero eventualmente cambian de forma drástica. Ejemplos que me encanta dar es la revolución copérnica, cuando todos pensábamos que el Sol, que la Tierra era el centro del sistema solar o incluso del universo, ¿no? Y llega Copérnicus así de, no, es el Sol, ¿no? Entonces así como todos, ¿qué? Y ahí hay un cambio, o sea, de conocimiento de que fractura a la humanidad, el conocimiento humano que se sentía tan seguro, ¿no? El descubrimiento de América también, en donde se pensaba que ya se tenía como mapeado al mundo, ¿no? O sea, ya esto es lo que hay en el mundo, aquí estamos, esto es nuestro territorio y ya. Y oh, se descubre todo un nuevo continente, o sea, dice, rompe con paradigmas, ¿no? O sea, llevas años afirmando que esto es lo que es y ahora me estás diciendo que no. O sea, y hay tantos ejemplos, el inconsciente de Freud, por ejemplo, muchos de los movimientos sociales como fue el racismo, las leyes que existían hace 200, 300 años, las mujeres no pueden votar, cierto tipo de personas no pueden tener tierras, etcétera. O sea, van cambiando, las ideas van cambiando, ¿no? Incluso en la ciencia. Y no nos vayamos tan lejos como para simplemente detenernos un poquito en la física, ¿no? De la física de Newton, o Newtonia, a la de Einstein, a la física cuántica, o creo que es lo mismo, la física cuántica y la de Einstein, o Einstein inicia eso de la física cuántica con Planck, algo así. O sea, va cambiando, el conocimiento es la idea aquí central, va cambiando, entonces no puedes tú afirmar que algo es como es porque la evidencia sugiere que van cambiando las cosas. Tu identidad cambia según con quién estés. Esta es una implicación real. Entonces, tú puedes ser alegre con tus amigos, pero eres serio en el trabajo, ¿no? Y luego con tu familia eres responsable o irresponsable o entonces igual tú eres alguien relativo que va a depender del contexto, ¿no? Y el contexto te va a decir a ti de cierta forma quién tú eres, porque tú vas a hacer ese contraste con el contexto, ¿no? Es como medio loco también. La normalidad es invisible ya que no la notas o la percibes, ya que no puedes contrastarla. Y en este caso es como cuando dice luego la gente, oh, no lo valoré cuando lo tuve. No, pues porque no lo reconocías, porque no lo habías perdido, porque no tenías con qué contrastarlo, porque ahí estaba y ahora no está y ahora sí ya puedes distinguir entre estar y no estar, pero cuando está no lo notas, o sea, es imposible un juicio, que también si ahí nos vamos al juicio y a la crítica y a la evaluación de las cosas,
no puedes evaluar algo por sí solo, aislado, tiene que siempre compararse con otra cosa, ¿no? Pues ahora vivo mejor que antes, ahora vivo peor que antes, ahora estoy mejor, ahora estoy peor, porque siempre lo comparas con algo, pero si nos quitamos el pasado y el futuro y simplemente te digo, ahorita, ¿cómo estás tú? Es imposible decir si estás bien o mal, porque tienes siempre que comparar en relación a qué, ¿no? Mm, ok, y por eso la persuasión dice, por eso la persuasión quiere comprar y no parecer normal o aislado, porque entonces carece de significado. Bueno, en esto ya por último dice, y puedes cambiarlo todo, ¿no? Con base a este efecto del contraste. Eh, ok, la normalidad es invisible ya que no notas o percibes lo que no puedes contrastar y por eso la persuasión quiere comparar. Sí, por ejemplo, cuando en este caso creo que estaba hablando de las ventas, ¿no? Cuando dicen, compra esta pluma porque esta pluma es mejor que el competidor o mejor que la otra o así, ¿no? Y haces esa comparación porque entonces dices, oh, ya tengo un punto de comparación para decir que esta es mejor que aquella, ¿no? O Pepsi Cola y Coca-Cola, ¿no? O el Partido Republicano y el Demócrata, ¿no? O sea, como que eso en sí se ayuda una a mantener a la otra, ¿no? Se ayudan entre sí, es como un simbiosis, una relación simbiótica. Este, y por eso la persuasión quiere comparar, porque si no comparas, no puedes persuadir, porque las personas no van a poder evaluar, no van a poder criticar, no van a poder tomar decisiones, porque no van a saber el significado de las cosas, ¿no? Y no parecer normal o aislado, porque entonces carece de significado, exacto. Si algo parece normal o aislado, pues no significa nada, ¿no? Si yo te digo, esto cuesta tanto y yo no sé cuánto cuestan esas cosas o así, yo no sé si es mucho, si es poco, ¿no? Y es lo mismo, tal vez hay emociones, como decía, que expresan las personas, olores invisibles, colores o no sé, otras cosas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Lo que no sabemos que no sabemos porque no hay con qué compararlo, ¿no? Entonces, bueno, este es el video, las características de la dicotomía para deconstruir esto e irnos un poco más allá del simple contraste. Entonces espero les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos en la próxima, ok, bye.